Hola, Kim Ariane una vez más con otro capítulo del fanfic Crónicas de Tanya Lafoureur. El link del autor y traductor estará en la descripción. Capítulo 70, vengan juntos, ahora mismo. La onda de choque golpeó la nave como una mano de acero del tamaño del edificio Empire State. El Calypso, golpeado por la explosión y la siguiente ola, se inclinó a casi 45 grados del Blackton. Debajo de la cubierta, los pasajeros gritaron cuando los pisos se inclinaron repentinamente, empujándolos, los muebles y todo lo que no estaba sujeto voló alrededor de las cabinas. A este respecto, los pasajeros de clase baja estaban relativamente en mejor forma. Sus habitaciones eran más pequeñas, con menos espacios abiertos y menos movimiento en general. Higgsbotham, esperando exactamente esta situación, había logrado convencer a quienes lo rodeaban de usar los pasillos opuestos a la explosión para que no fueran arrojados. Quizás extrañamente, se estaba riendo mientras el barco continuaba ladeándose, como si estuviera contemplando zozobrar por completo. Digo, nunca es un día aburrido cuando Argent está cerca. Los escudos apenas extendidos crujieron y gimieron bajo la tensión. En lugar de un caparazón usado por los magos de combate, los escudos reforzaron el acero directamente, permitiéndole flexionarse y absorber el daño, algo que sería fatal si se usara en una persona. A medida que el barco continuaba escorándose, el ruido de la tensión continuaba. Magos sudorosos se alineaban en la cubierta más cercana a la orilla, sus manos agarrando la barandilla mientras la cubierta se inclinaba. La energía mágica se extendió desde sus cuerpos hacia el acero vivo debajo de ellos. Finalmente, después de un momento vertiginoso en el que el Calypso casi se vuelca, finalmente comenzó a enderezarse. Durante esto, Tanya se elevó a los cielos, en busca de un ataque de seguimiento. Una columna de humo se extendía desde el promontorio. Incluso desde donde estaban, podía haber excavado un enorme cráter. Scheiße. ¿Cuánta ordenanza había en ese montón de basura? Sus escaneos rápidos no revelaron nada peligroso, pero había varios barcos rotos hundiéndose cerca de él y los vagones de tren habían sido arrojados como juguetes. Él no es uno para los planes de respaldo. Supongo que solo tengo que esperar el próximo ataque. Mientras miraba a su alrededor, escuchó un sonido desde atrás. Dado que los tímpanos deben estar sonando por todas partes, ella podría ser la única persona que podría haberlo escuchado. El chirrido único del metal sobrecargado le hizo rechinar los dientes. Ahora que... ¡Ay! Por supuesto. Voló hacia la gran estatua. Incluso desde esta distancia vio temblar el brazo levantado, especialmente la parte superior. ¿Qué? Hay gente ahí dentro. Así es, antes de que se dañara, los turistas podían ir a la antorcha. Ella pateó su vuelo a toda velocidad mientras los escombros, arrojados lejos en el cielo, aún continuaban chocando contra la tierra y el mar por igual. Incluso antes del amanecer, los músicos estaban practicando lo que les habían dicho previamente. Temprano esta mañana, o quizás tarde anoche, los copistas que habían estado esperando recibieron un paquete de partituras para duplicar para la orquesta. Un mensajero apurado llegó con un paquete grande al teatro. Todo lo que sabía era que tenía que traer las mercancías aquí lo antes posible. ¿Puedo obtener una firma, señor? El joven empujó un papel hacia el conductor. ¿Tan pronto? Escuché que el barco aún no había llegado al puerto. Deseando conseguir la firma pero dándose cuenta de que no la conseguiría sin alimentar su curiosidad, se sentó en una caja y se echó hacia atrás la gorra baja con el pulgar. Lo que sé es esto. Tenían a todos esos escritorzuelos esperando, con paga. Esperando algo de música. Yo también, porque alguien tenía que hacértelo saber, ¿no? Eso sí, la mayoría estaban aserrando troncos ya que es medianoche. Estaba visitando a los jaques cuando llegó. El conductor se limitó a asentir, esperando el resto. Él no conducía, caminaba o incluso andaba en bicicleta hasta el estudio. Voló con un paquete envuelto en hule como si fueran las joyas de la corona, ¿verdad? Si no hubiera vaciado la jarra ya, probablemente habría hecho un desastre en el piso allí mismo. Al leer a su audiencia, siguió adelante. Todo lo que dice es... El presidente dijo que empezáramos a copiar y luego se queda dormido allí mismo, en los asientos de primera clase. Dio unas palmaditas en la bolsa grande a su lado.
Acaban de terminar y corrí hasta aquí tan pronto como la tinta se secó. Él rió. Fue un poco divertido. Continuaron hablando una y otra vez sobre los nuevos bolígrafos que estaban usando. Supongo que los copistas tienen su propia felicidad, ¿verdad? Me sorprende que el mago no los haya volado sobre sí mismo. Todavía estaba inconsciente cuando me fui. Por su olor, voló desde un bote sin parar durante la noche. Volar parece fácil, pero supongo que requiere mucho esfuerzo. El director, ahora más curioso por la música que por el método de entrega, alcanzó la bolsa, solo para que le pusieran una factura en las manos. Hablando de tinta y esfuerzo, tal vez un poco para la entrega, ¿eh? Después de ver al locuaz mensajero en su camino, con una propina razonable, el conductor leyó la carta que venía con las partituras. El orden de las piezas tiene cierta flexibilidad salvo la primera y la última. Estos deben permanecer donde están. Intrigado, miró la primera, la marcha de Gurachav. Este es uno que Braunfels disfrutó mucho. A ver qué le dio vuelta la cabeza, ¿eh? Al igual que algunos músicos, aunque no todos, podía oír la música en su cabeza mientras leía junto con la música, tarareando suavemente por lo bajo. El ritmo de conducción y el uso de oscuros acordes menores enviaron un escalofrío por su espalda. Casi podía sentir el peso opresivo de los timbales y los metales mientras obtenían, sin exigir respeto. Dios mío, ¿cómo alguien tan joven pudo componer esto? Se sentó y equilibró y reequilibró las partes mentalmente. Cada vez se hacía más perfecto. ¿Por qué era ella una soldado con este talento? ¿Qué hombre de negocios? ¿Por qué un diplomático de todas las cosas? Ella podría conquistar el mundo musical con este tipo de talento. Supuse que sí, en cierto modo. Fue entonces cuando recordó la última pieza, titulada simplemente Oda a la Alegría y subtitulada, El movimiento final de la Novena Sinfonía de Beethoven. Estuvo tentado de resoplar ante la arrogancia, pero después de escuchar la marcha de Gurachav, estaba menos inclinado a dudar de ella. El coro y los solistas están aquí. Pero nunca usó, entonces recordó que Beethoven era un innovador, un verdadero rebelde. La gente pensaba en él como un clasicista en los tiempos modernos, pero sus contemporáneos odiaban sus actitudes vanguardistas. No, esto es algo que Ludwig habría hecho. Habría sido su mayor logro. La mayor bofetada en la cara imaginable. Reprimiendo un apretón en su mano, comenzó a leer, a escuchar, a experimentar lo que solo una persona en todo el planeta había escuchado. No supo cuánto tiempo estuvo sentado allí. En una habitación silenciosa, solo con la música en su cabeza, como se dice que Beethoven pasó sus últimos meses, él simplemente escuchó. Finalmente, rugió. Detén todo. Vamos a hacer música. No, vamos a hacer historia. La música en la que estaba trabajando la orquesta, y de la que ya estaba bastante harta, fue reemplazada rápidamente por el nuevo trabajo. Tienes 5 minutos. Revise sus partes y las ejecutaremos una vez sin ensayar. Quiero que todos escuchen esto antes de entrar en detalles. Los murmullos llenaron el área pero nadie se opuso. Tenían curiosidad de por qué no habían recibido su nueva música hasta tan tarde. Tengan en cuenta que nada de esto sale de estas paredes. Asaltaré a cualquiera que hable sobre esta nueva música, cualquiera que no necesite saberlo. ¿Y si sacan la música fuera, Alguien bromeó. A esos tontos los mataré personalmente a golpes. Ahora, no hay un momento que perder. Golpeó el podio con su batuta y luego levantó los brazos mientras los músicos levantaban sus instrumentos a la par de su movimiento. Estaban a mitad de la marcha de Gurachav cuando la explosión sacudió el salón y sacudió las ventanas casi fuera de sus marcos. El príncipe Oscar y Wilson, después de disfrutar de un agradable desayuno en un famoso restaurante del Soho, se disponían a partir hacia la sala de conciertos. Es tan bueno como dijeron, Wilson, pero, me equivoco aquí, pero la comida en el consulado no es mejor que esto. Yo diría que sí, señor. En parte, eso podría atribuirse al uso de licores para cocinar y, por supuesto, para acompañar la comida. Solo parcialmente. Gurachav es tristemente célebre por su amor por la comida, pero me di cuenta de lo lejos que llegaba hasta que lo comparé.
Por las razones que mencionó, señor, algunos chefs de renombre se han mudado a Chicago solo para cocinar donde no se vean obstaculizados por leyes tontas. Sin duda, ya has probado algunos de sus productos. Yo no sabía eso. En retrospectiva, eso tiene un sentido obvio. Incluso a un atleta de clase mundial no le gusta correr con un pie en un balde. Se rió y tomó un sorbo de su café. Pensé que la privación elegante podría ser un problema en Chicago, pero ahora parece que el consumo excesivo será un problema mayor. Wilson solo levantó una ceja y reveló una sonrisa casi invisible que Oscar había aprendido a detectar e interpretar como escuché algo divertido, pero sería descortés de mi parte señalarlo. ¿No estás de acuerdo? No me corresponde a mí estar en desacuerdo con su juicio, señor. Pero, si puedo sugerir que la verdadera glotonería requiere cantidades significativas de tiempo libre, maldita sea si no tienes razón. Si ella nos hace trabajar tan duro presente como lo hizo ausente, necesitaré todo un personal de comando para manejar las tareas. Dejó su taza. Bueno, ya nos hemos entretenido lo suficiente, vámonos. Como usted diga, señor. Nueva York bullía como siempre. Como el corazón de gran parte de las finanzas de Estados Unidos, especialmente las finanzas y el comercio internacionales, estaba constantemente inundado de gente y más gente. La transición de los caballos a los vehículos motorizados avanzaba más rápidamente aquí que en la mayoría de los lugares, y parecía que todos tenían acceso a un carruaje motorizado. Una ventaja de 10-1 para los caballos se había invertido casi por completo para la ciudad. El olor a gasolina y vapores había reemplazado el olor dejado por sus competidores de 4 patas, un cambio que Oscar aprobó de todo corazón. Era un jinete competente, pero los prefería en una finca en el campo en lugar de ensuciar las calles por todas partes. El ruido, sin embargo, era mucho peor. Wilson conducía, por supuesto. El hombre parecía tener una habilidad sobrenatural para operar cualquier vehículo que dependiera de combustible líquido en lugar de granos. A pesar de la cacofonía y el caos causado por los conductores poco hábiles, pronto llegaron a la sala de conciertos. Apenas unas horas antes de conocer al embajador, Oscar quería que la primera tarea que le habían asignado saliera sin problemas. O lo suficientemente cerca. Como militar, sabía que cualquier plan tendría puntos de falla. El truco era sobrevivir a ellos. Si bien los rumores de su brutalidad incluso con sus propios hombres probablemente fueron exagerados, probablemente había suficiente verdad en ellos como para hacer una pausa. Los sonidos de la música apenas se filtraban por encima del ruido del tráfico. Oscar salió por la puerta que Wilson sostenía abierta y ladeó la cabeza. Una marcha. Aunque no lo reconozco. Bueno, no tiene sentido adivinar aquí. Veamos qué tiene reservado para nosotros nuestra rubia Napoleón. Como usted diga, señor. Wilson se movió para cerrar la puerta, cuando una explosión resonó a través de los cañones de cemento de Nueva York. Ambos hombres, sus reflejos de guerra no adormecidos por la paz, inmediatamente buscaron refugio. Eso no era una bomba, era mucho, mucho más grande. Oscar gritó para ser escuchado por encima de los gritos y gritos de las multitudes y el tráfico circundante. Wilson, sosteniendo un arma probablemente ilegal, estaba escaneando a la multitud. Eso parece, señor. No puedo imaginar qué pudo haber causado un sonido tan grande. Un vagón de ferrocarril. Mucho, mucho más grande que eso. Se necesitaría un barco completo o un depósito. Si estuviera más cerca, veríamos polvo y humo más cerca. Ahí, señor, en la distancia una columna de humo con otras más delgadas a cada lado se elevaba por encima de los edificios hacia el suroeste. El puerto. Cerca de Liberty Island, apostaría. Tuvo la tentación de ir y brindar ayuda, pero se dio cuenta de que solo sería un cuerpo más en medio de la confusión. Deberíamos estar a salvo aquí, a menos que puedas volar, no podemos hacer mucho allí. Miró el arma de Wilson, que de repente desapareció. ¿Cree que Argent está involucrado, señor? Dio una pequeña sonrisa. ¿Cómo podría no estarlo? Abigail Jones estaba resoplando ligeramente por la escalada. Sus 2 hijos, de los que sospechaba que al menos en un 70% eran monos a pesar de haberlos dado a luz, estaban muy por delante de ella en la escalera.
Vamos, madre. Vamos hasta la cima. La subida había comenzado con bastante facilidad, pero rápidamente se volvió más estrecha y oscura. Estaba vestida para salir, pero no había planeado hacer nada tan físico, ciertamente no con tacones. Sus ojos se habían adaptado a los niveles de luz y miraba con desesperación la escalera. Estiró el cuello hacia arriba y apretó los dientes. No te adelantes demasiado. Su voz resonó extrañamente en el espacio cerrado. Oh. Sí, madre. Murmuró para sí misma. Soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Puedo hacer esto. Empezó el largo ascenso con un silencioso gemido. Están agregando más peldaños a medida que subo. El final se está alejando, ¿verdad? Después de un esfuerzo de Sísifo, se unió a sus hijos en la plataforma de observación. Un amigo suyo la dejó entrar un poco antes de abrir para que pudieran tener el espacio para ellos solos sin competir por la posición. Madre, puedes ver para siempre aquí arriba. Su hermano puso los ojos en blanco. No para siempre, niño tonto. Pero yo puedo. ¿Verdad, madre? Ella miró hacia arriba con confiados ojos azules. Lo suficientemente cerca, Amelia, lo suficientemente cerca. El amanecer llegará en solo unos minutos y luego verás algo que nunca olvidarás por el resto de tu vida. Robert, no te acerques tanto al borde. A medida que el este se iluminaba gradualmente, Robert señaló hacia arriba. Oye, puedes ver el sol en las puntas de su corona. Mientras sus ojos seguían la luz, una explosión atrajo su atención hacia la orilla y luego una más grande hizo explotar un cráter en el suelo. Una ola de fuerza los hizo retroceder y la plataforma de observación se estremeció. ¿Qué? Abigail se agarró a la barandilla, pero la plataforma se mantuvo firme, salvo que algunos de los paneles de seguridad se rompieron y cayeron al suelo como hojas de metal. Mientras los tres miraban con horror, algo apenas visible bajo el sol de la mañana voló hacia ellos. Cuando finalmente golpeó con la velocidad de una locomotora, hizo sonar la estatua hueca como una campana sorda, una campana muy fuerte. La sacudida repentina tiró a los tres de sus pies. Amelia patinó hacia el borde pero, en un estallido de heroísmo, su hermano pudo agarrarla y tirar de ella antes de que pudiera deslizarse por un hueco en la plataforma. La señora Jones gritó. Por la escalera. Desafortunadamente, cuando se soltaron de la barandilla para descender, el brazo volvió a temblar cuando se movió hacia adelante, lo que los hizo tambalearse y casi caer de nuevo. Los tres fueron arrojados contra la barandilla, que chirrió bajo la tensión cuando las soldaduras se desprendieron en rápida sucesión. El brazo comenzó a inclinarse lentamente, pero demasiado rápido para la familia atrapada. Más. Y entonces, Tanya finalmente llegó. Capítulo 71, réplica. Tanya lanzó una señal de bengala lo suficientemente grande como para ser vista por todo el puerto y gran parte de la ciudad, mientras volaba hacia los civiles atrapados. Maldita sea, el brazo no aguanta más que unos segundos, debe pesar toneladas. Y el pasadizo interior es demasiado peligroso para bajar ahora mismo. Podía ver a los tres en la plataforma, apenas aguantando, momentos antes del pánico total. Ver a un salvador cuando se había perdido toda esperanza era demasiado para creer incluso con la evidencia de su propio ojo. Pero cualquier esperanza era mejor que ninguna y los instintos maternales de Abigail anularon cualquier miedo que tuviera. Salvad a mis hijos. Por favor. Aunque igual de asustado, Robert empujó a su hermana hacia adelante mientras se mordía el labio. He llevado cargas más grandes, a pie. Entre ella y la ayuda de su madre, tiró de Amelia bajo el brazo. La niña se aferró a ella como un koala, enterrando su rostro en la ropa de Tanya. Vamos, soldado, tú sigues. Fue un poco más difícil manejar al segundo niño, pero el brazo se sacudió un poco más y tuvo que agarrarlo antes de que se cayera. Al ver los brazos del mago llenos, Abigail sintió que se le quitaba un peso del corazón. Los amo, mis hermosos hijos. Crece bien, Amelia. Cuida a tu hermana, Robert. Yo amo, no seas estúpido y date prisa. ¿Eh? Dije que puedo cargarlos a todos, pero mis manos están llenas. Los brazos se movieron de nuevo, arrojando al aire décadas de tierra y estiércol de paloma. Súbete a mi espalda y date prisa.
La mujer abrazó torpemente a la mujer más pequeña por detrás en lo que de ninguna manera podría describirse como elegante. Una vez que estuvieron junto a ella, su magia podría envolverlos un poco, aliviando la tensión. Uf. He llevado más, pero no sin ayuda mágica. Los tres pesan lo que pesa un mago del ejército masculino, con equipo. El brillo de sus ojos se intensificó a medida que ganaba altitud. No más de 10 segundos después, los magos actuales aparecieron, algunos apoyados por otros. Órdenes, señora. Todos los que son buenos en pesas pesadas, empujen ese brazo hacia atrás en su posición y sosténganlo. Soldadores, reparen el daño antes de que el metal se deforme. Muévete. Si no arreglamos eso, probablemente me culparán a mí por este lío. Ese brazo solo podría aplastar a docenas debajo. Después del primer incidente del bombardeo, Tanya hizo que todos revisaran las habilidades que habían aprendido en el proyecto ferroviario. Algunos magos, aunque inútiles para volar, eran bastante buenos para mover grandes cantidades de roca o metal. Otros tenían talento para los hechizos de calor y algunos de ellos incluso tenían experiencia industrial. Los magos de metal gritaron: juntos ahora, muchachos, empujen. Pusieron sus manos en el brazo de metal y le dieron un empujón sólido. El metal volvió a gemir, pero esta vez más bajo. Lentamente, siguiendo la dirección de Tanya, lo movieron unos pocos pies hacia atrás hasta la posición correcta. Un alma valiente bajó a la infraestructura del brazo y pudieron ver luces erráticas parpadeando a través de la puerta abierta. Salió después de unos minutos con un pulgar hacia arriba. Los otros magos vitorearon y con gratitud soltaron el metal que estaba nuevamente en silencio. Es un trabajo de parche, señora, pero aguantará hasta que traigan a algunos muchachos aquí. Y hay una bolladura horrible y algunos agujeros que van a tener que arreglar o habrá filtraciones en el marco. Trabaja para otro día. Todavía agobiada, preguntó a sus pasajeros inesperados: ¿les gustaría descansar en nuestro barco hasta que lleguemos a puerto? Abigail no estaba segura de cómo responder, pero su hijo dijo de inmediato: ¿sí? Su madre estaba mortificada. Robert. Quiero decir, sí, señora. Todo el grupo voló de regreso, cansado en extremo. Las reservas que tenían después de salvar el barco ahora estaban agotadas. Se suponía que este era un viaje fácil de semilujo. Aterrizó junto al capitán y finalmente pudo liberarse de su carga. Tengo algunos invitados adicionales, podría ser que se sientan cómodos hasta que estemos seguros de dónde podemos aterrizar. Jaja. Cualquier amigo tuyo es también nuestro amigo. Hizo una reverencia elaborada al trío. Bienvenidos al Calipso. Debe haber sido difícil para ti, pero tal vez el desayuno ayude, una vez que tengamos todo en orden en la cocina y el comedor. El refuerzo de los magos había protegido la infraestructura de la nave. De hecho, a pesar de que la explosión fue mucho mayor, hubo menos daño y fue superficial en el peor de los casos. En una hora, los tres deslumbrados recién llegados estaban sentados para desayunar en la misma mesa que el capitán y la misma Tanya. Después de que la adrenalina se hubo lavado de sus sistemas, otros instintos se hicieron cargo de la familia. Como habían planeado comer después de su viaje a Liberty Island, Abigail y sus hijos estaban bastante hambrientos y disfrutaron mucho de la comida. No sabían que los pasajeros de primera clase recibían el equivalente a lo que se serviría en un restaurante de lujo, pero sabían lo que les gustaba. Vaya, los panqueques se enrollan como cigarros elegantes. Y tiene chocolate encima. Robert agarró otro de los manjares fritos. Son crepes, cariño. No respondió porque eso ralentizaría el consumo. Su hermana estaba un poco más tranquila y sus crepas estaban adornadas con una compota de fresas y crema. Abigail se lo pasó bastante bien limpiando el chocolate de una cara feliz a su izquierda y un poco menos de fresa a su derecha. Sin embargo, en el medio, ella misma estaba embelesada por el desayuno decadente. Tanya, que nunca había comido mucho, probaba en lugar de comer mucho. Sin embargo, disfrutar de los dulces era la mejor razón para desayunar, así que comió un poco de todo. Se entregó a una mimosa como último hurra antes de que entrara en vigor la prohibición.
Técnicamente, estar en el puerto la ponía bajo las leyes de los Estados Unidos, pero era una práctica común no hacer cumplir las leyes sobre el alcohol en los barcos extranjeros que no estaban atracados. Abigail finalmente dijo: «Realmente deberíamos irnos», parecía desgarrada. Su viaje de turismo matutino, casi trágico, se había convertido en unas vacaciones de lujo. Llegaremos al muelle en unas pocas horas y le enviamos un mensaje inalámbrico de que está a salvo. El capitán sonríe amablemente. Por favor, sea nuestro invitado por un poco más de tiempo. Ella se mordió el labio. Bueno, si es necesario. Gracias. ¿Qué hay de comer? Roberto. El comandante del depósito de municiones se despertó, no por la explosión, sino por una llamada telefónica frenética. Respondió aturdido pero inmediatamente listo para la batalla, o algo así. Sea lo que sea por lo que llames, será mejor que sea tan importante como tu consejo de guerra. Señor. ¿Ha explotado? Mucho más despierto. ¿De qué estás hablando, hombre? Escúpelo. Black Tom explotó hace solo unos minutos. Ahora no es más que un cráter, lo vi con mis propios ojos. El comandante Jenkins cerró los ojos. ¿Cuántas bajas? Solo 4 podemos confirmar. 2 guardias en la estación de vigilancia, un civil en una barcaza y un transeúnte golpeado por escombros a 100 metros de distancia. No escuchó una respuesta, así que continuó. Fue un golpe de suerte que sucediera tan temprano en el día. No había trabajadores en el sitio más barcos atracados. Quiero a nuestra gente por todo el cráter, pronto. Ni una pulga entra o sale de esa isla hasta que yo lo diga. Señor. Sí, señor. Jenkins decidió compartir su vigilia. Después de 2 timbres, el teléfono descolgó. Opera aquí. Esto es mejor, puedes, Edwin, esto es importante. Mi depósito de municiones voló por los aires y necesito más hombres que puedan investigar. Mis chicos pueden sacar un centavo desde 50 metros y devolverte el cambio, pero no hay ni un Sherlock Holmes en el grupo. Ahora tan despierto como su amigo, respondió. Tendré gente allí antes del anochecer. Gracias, te compraré una cerveza cuando nos reunamos. Sabes, eso todavía está en contra de la ley, ¿verdad? Nunca dije dónde ni cuándo. Tengo 1.000.000 de cosas que hacer, gracias por el respaldo. Obtendrás respuestas, o mi nombre no es J. Edwin Hopper. En el puerto de Nueva York, un pequeño velero se balanceaba pacíficamente. Era una embarcación tan grande como la que un hombre podía manejar con facilidad y era costosa, bastante costosa. En su cubierta había un cubo de plata lleno de hielo y una botella doble de champán enfriada a la temperatura adecuada. Eric, mirando los fuegos artificiales desde una distancia segura y con un par de binoculares muy caros, suspiró con un placer extasiado ante la enormidad de la explosión. ¡Qué maravilloso! ¡Qué sublime! Sintió que la onda expansiva lo atravesaba, la mano de un dios amoroso, y se preguntó cuándo volvería a hacer algo tan grandioso. ¿Qué es esto? Vio una luz, un faro mágico sobre el puerto y rápidamente examinó el área. Una figura ligeramente resplandeciente flotaba cerca de la dañada dama del puerto. Esa joven tiene más vidas que un establo lleno de gatos. Él sonrió levemente. Creo que tendré otra oportunidad después de todo. Oscar y su Batman salieron de detrás de la cubierta, todas las armas ocultas una vez más. No es que nadie les estuviera prestando atención dados los eventos del puerto. Miró hacia arriba y vio que todas las ventanas tenían rostros con algunas personas asomándose demasiado como para estar seguros. Sacudió la cabeza, ¿vamos a entrar? Sí, señor. Como el resto del vecindario, los músicos estaban mucho más interesados en las explosiones que en lo que estuvieran haciendo un minuto antes. Oscar miró alrededor de la habitación en busca del conductor y no lo vio de inmediato. Podría haber sido una de las personas en las ventanas superiores esforzándose por ver algo. Después de asimilarlo todo, se aclaró la garganta ligeramente. Hizo una pausa y luego, de repente, gritó: ¡Atención! E inmediatamente, todas las conversaciones secundarias cesaron cuando los ojos de todos se volvieron hacia él. Ahora, ¿dónde está el conductor? Un alma valiente finalmente respondió. Está tratando de averiguar qué está pasando con la explosión y todo. Tontería.
Tomó un respiro profundo. ¿Todos ustedes han recibido la nueva música, sí? Hubo asentimientos por todas partes. En menos de 12 horas, la señorita Tanya von de Gurechav, la nueva embajadora de Alemania en los Estados Unidos, entrará por esas puertas. O encontrará a todos ocupados haciendo aquello por lo que se les pagó y estará complácida. Su voz bajó y se profundizó, o ella no te encontrará practicando y estará muy disgustada. Oscar tenía talento para el drama y una presencia definida. En cualquier caso, nadie estuvo tentado de interrumpirlo. Se dice que las únicas personas que le tenían más miedo al coronel que al enemigo, eran sus propios hombres. Al no ser tiempo de guerra, dudo que ella realmente mate a alguno de ustedes. Pero hacerte desear estar muerto está dentro de sus poderes. Se subió a la plataforma del conductor. Ahora, todos aquí parecen tener una cierta cantidad de sentido común. Y estoy seguro de que el conductor regresará en cualquier momento. Dejaré a tu mejor juicio cuál es tu mejor acción. Su inglés era perfecto y el leve acento alemán realzaba su aura de autoridad. Señaló a uno de los músicos más jóvenes. Reúna a todos arriba. En menos de 5 minutos, todos habían regresado a sus posiciones. Oscar asintió. Estabas practicando una nueva pieza, creo. Miró la música pero, aparte del título, era un misterio para él. Ah, la marcha de Gurechav. Creí que habíamos oído una marcha desde afuera. Puede que fuera un novato musical, pero había oído más de lo que le correspondía en marchas como noble y como oficial. Comencemos la marcha desde el principio. La atención del director fue inmediatamente atraída por el sonido de la música. Él dijo, hablaré más tarde. Mantente a salvo ahora. Y luego colgó el teléfono. Cuando volvió al pasillo, vio a todos en sus posiciones mientras un hombre digno simplemente se paraba y los observaba. No estaba dirigiendo, simplemente se quedó de pie y los miró mientras se esforzaban por cumplir con sus expectativas. Tuvieron éxito. El director se acercó cuando terminaron el acorde final y el choque de platillos. ¿Estás considerando un cambio de carrera?, preguntó secamente. Difícilmente. Sé cómo liderar y motivar, pero todo lo que sé sobre música es como encender una radio. Todo esto, señaló hacia la habitación, es el resultado de su arduo trabajo. Confío en que el pequeño incidente en el puerto no le impedirá hacerlo. Estaremos listos. Bajó la voz. ¿Qué pasó ahí afuera? Oscar negó con la cabeza. No puedo estar seguro. Algo tan lejano, haciendo ese tipo de sonido, tendría que ser enorme. Una fábrica de productos químicos para explosivos, o un barco lleno de lo mismo tal vez. Creo que hay un depósito militar por ahí. Querían construirlo más cerca, pero la gente argumentaba que era demasiado peligroso. Hizo una mueca al pensar en la devastación que habría ocurrido si hubiera estado más cerca. Algo que aprendí en el ejército, si no te importa un consejo. Le daría la bienvenida. Concéntrate en el enemigo frente a ti. Deja que otra persona se encargue de las que no puedes ver. Su punto está bien hecho, señor. Subió al podio. Todos, desde arriba. Y quiero un poco más de pasión en esos tambores, esto no es una canción de cuna. Astrid negó con la cabeza y guardó su equipo de observación. No puedo obtener una lectura sobre ella, hay demasiado allí. Ella suspiró y se frotó las sienes. Nova se compadeció de su hermana. Tenía que suceder tarde o temprano. Que lográramos llegar tan lejos fue un pequeño milagro tal como fue. Profetizar es mejor cuando se hace solo. Era imposible durante la Gran Guerra. La breve pausa se ha ido y la interferencia ha vuelto a surgir. Tiene que haber al menos una docena de magos intentando perforar el velo. Nova parece sorprendida. Solo una docena. Una docena de buenos. ¿Quién sabe cuántos magos de cobertura enturbian las aguas? La mujer más joven bromeó. Oh, admítelo, solo estás siendo flojo. Astrid se encogió de hombros y dijo, ¿conoces el dicho? Aquellos que pueden, hacen. Los que no pueden, enseñan. Los que no saben enseñar, critican. Oye, eso no es justo. Astrid se rió. Tienes razón, les estoy haciendo un gran daño a los maestros. Notas. Hay un problema eterno con la adivinación, es paradójico a primera vista.
Sobre todo si más de una persona tiene acceso a ella. Es como un juego de cartas en el que algunas personas pueden ver las cartas ocultas y pueden cambiar lo que hay allí. Todo al mismo tiempo. Mi opinión, porque la adivinación y similares son muy comunes históricamente o mitológicamente, es decir, sí existe en el verso de Tanya. Pero se vuelve muy poco confiable cuando demasiadas personas barajan las cartas, por así decirlo. Los magos activos que hubo durante la Gran Guerra causaron tanta interferencia que hicieron que la habilidad fuera inútil. Con el final de la guerra, disminuyó un poco, pero ha vuelto a aumentar recientemente. ¿Por qué es esto? Más. Muajajajajaja. Capítulo 72. Herramientas. Las herramientas no son ni buenas ni malas. Carecen de la capacidad de pensamiento, de la voluntad necesaria para experimentar la elección moral. Un arma no es más o menos mala que una roca, una flor, una tostadora o una puesta de sol. Simplemente son independientemente del propósito que haya tenido su creación. En ese sentido, una bomba es tan inocente como un recién nacido, tal vez más, ya que carece incluso de la capacidad de pecar. Pero, ¿qué pasa si una persona se convierte en una herramienta? El calipso se deslizó en su muelle con aire alegre. Maltratada por fuera y por dentro, estaba en una forma asombrosamente buena. Las multitudes se alinearon en los muelles para saludar al barco que llegaba, y los que estaban a bordo estaban igualmente entusiasmados, y tal vez aliviados, de ver por fin la costa de Nueva York. Se proporcionaron 2 autobuses relativamente lujosos para los empleados de TVD, más una nueva sirvienta. Del mismo modo, fueron reservados en un buen hotel. No es el más grandioso, pero lo suficientemente lujoso como para levantar una ceja si tuvieran una junta directiva. No la tenían. El gasto extra estaba justificado porque acordaron dejar que su parte tuviera todo el último piso y un ascensor privado. Mercedes miró a su alrededor, perpleja. Le preguntó a uno de los otros: ¿dónde está la señora de Gurachav? ¿Tiene coche privado? No, ella no. Él se rió y sacudió la cabeza. Ella quería llegar al teatro más rápido, y dado que los Estados Unidos realmente no tienen ninguna ley que prohíba volar excepto sobre áreas restringidas, simplemente se escapó bajo un camuflaje mágico y fue directamente allí. Calculó mentalmente la distancia. De hecho, ella debería estar allí ahora. Cal y Gisela, para cambiar de ritmo, estaban cenando en un restaurante fuera de los terrenos del consulado. Un letrero brillantemente iluminado Le Continent colgaba sobre las puertas dobles. Gisela miró hacia la entrada. ¿Cómo encontraste este restaurante? Hablé con algunos de los muchachos de la fábrica. Dijeron que este lugar tiene buenos platos de bistec y pescado. Con los patios de empaque y el puerto, tiene sentido. Estoy deseando que llegue. Gisela parecía bastante entusiasmada. Ella era una de las principales catadoras en el consulado, y se podía contar con ella para hacer todas las pruebas de nuevos alimentos antes de que fueran lanzados al público. Tal vez muestren una nueva receta, HMMM. Cal se rió. Los muchachos dijeron que las porciones eran grandes incluso para un porro de Franois, así que supongo que ambos obtendremos lo que necesitamos. Ella puso una mano en su brazo para mantener la estabilidad. Los tacones y los adoquines eran una mezcla complicada. Pero él todavía se emocionó con el toque. El camarero era tan elegante como la entrada. ¿Tienes una reserva?, dijo con un leve acento franquista, que Gisela estaba bastante segura de que era una afectación, pero no le dijo nada. Cal respondió: sí, para 2. Ah, aquí está, por favor sígueme. Cal notó que el restaurante estaba medio vacío y dudó que siquiera necesitara una reserva. Revisaron el menú y Gisela tocó un elemento con un dedo bien cuidado. Creo que tendré esto. Hace mucho tiempo que no como rodaballo. Eso es un pez. Vale, suena bien. Cuando el camarero se acercó, dio su orden. Saballo en matelote para la dama, y yo pediré un corte de primera de 20 os y una salsa bordelaise con champiñones. Con el entrenamiento de Gisela, su acento de Franquis era mejor que el del Maitred. La falta de alcohol para comenzar era dolorosamente obvia, y el mesero parecía fuera de juego por eso. La tarjeta de bebidas enumeraba principalmente aguas embotelladas, cerca de cerveza y jugos de frutas. Bebieron agua.
Aún así, la comida salió después de su amuse bouche y olía tentador. Ese aperitivo apenas existía antes de desaparecer, pero este bistec se ve como el verdadero negocio. Cuando estaban comenzando, escucharon una conversación cerca. ¿Escuchaste que el diablo bombardeó algo más? Un hombre de negocios se quejó a su amigo. ¿Qué? Sí, un depósito de municiones. Su amigo tomó un sorbo de agua por reflejo, hizo una mueca y lo dejó. Ella es un monstruo, pero eso es simplemente estúpido, Mark. ¿Por qué, en el nombre de Dios, bombardearía el barco en el que navega y un depósito que casi lo destruye de nuevo? Sacudió la cabeza. No, alguien está tratando de ajustar cuentas. Los Rusi. Los Legadonianos. Demonios, incluso Dacia podría querer un pedazo de ella. En tierra de los Estados Unidos. ¿Alguno de ellos se atrevería? Él sonrió. Estabas listo para culparla ahora mismo. Eso es mucha cobertura. Bien, tienes razón. Ella no se está bombardeando a sí misma. Pero ella está aquí ahora y eso la convierte en nuestro problema. Hablando de eso, vamos a tomar unas copas más tarde. El primer orador lo miró como si estuviera loco. ¿Eh? Por supuesto que somos. Cal sonrió ante esto y probó su bistec. Estaba solo unos pocos grados por encima de la sangre y los champiñones estaban amontonados. Ahora esta es una comida del tamaño adecuado. Calidad, Cal, calidad. La cantidad es solo combustible. La calidad es arte bueno, dame la Capilla Sixtina sobre los huevos de Faberge entonces. Disfrutó su bistec, pero una leve mirada cruzó su rostro. Algo anda mal con tu arte, grandote. No, el bistec está bien, pero los champiñones y la salsa. Clavó un tenedor en uno de sus champiñones y se lo comió contemplativamente. Conozco el problema. Toma, prueba un poco de mi pescado. Asegúrate de conseguir un poco de la salsa. A pesar de sus protestas, había aprendido mucho sobre comida gracias a ella y lo habían probado todo en el consulado. Esto también sabe mal. Están sustituyendo. Se supone que tu bordelaise está hecha con vino tinto y mi matelote también. Intentaron ponerle una pizca de vinagre y un poco de azúcar, creo que para compensarlo, pero no funcionó. Una salsa fina está cuidadosamente equilibrada y no puedes cambiar la forma en que lo haces por capricho. Sí, tuve esto en el restaurante Franquis en el consulado. Era más sabroso que esto. Es lo mismo para el pescado. El sabor delicado responde más a la salsa que a la carne de res con un sabor más fuerte. Comió otro bocado y sonrió. Aún así, gracias por sacarme. Es bueno probar cosas nuevas. ¿Por qué? Es un placer, señora. Comieron y charlaron amigablemente, hacía tiempo que habían dejado de ser amigos pero aún no eran amantes. Me he preguntado, Cal, ¿cómo se siente ser un mago? Parece, bueno, mágico a falta de una palabra mejor. Es bueno, pero también es malo. Ella frunció los labios, suenas como un millonario quejándose de los problemas de ser rico. Oh, es asombroso, no me malinterpreten. Solo aprendí que era un mago cuando era adulto, así que todavía se siente bastante bien. Pero no es como un genio en el que solo deseas que suceda algo. Se necesita energía y puedes sentirte igual de fatigado volando y haciendo cosas. Pensó en el entrenamiento básico de los magos. Es un cansancio mental, te cansas, te confundes incluso un poco desequilibrado si lo haces hacerlo. Él suspiró. Puedes estimularte mágicamente a ti mismo. Como las drogas para mantenerte despierto, esfuérzate más. No se recomienda y la mayoría de los orbes en estos días ni siquiera pueden usar esas fórmulas. Es fácil equivocarse, y eso es una pesadilla, pero no es exactamente saludable incluso si lo estás haciendo bien. Miró a lo lejos. Un tipo en básico justo antes que nosotros tenía un orbe más antiguo y descubrió cómo ejecutar esa fórmula. Lo encontraron muerto mientras yo estaba allí. Famélico. Todavía se aferraba al orbe hasta el final. Gisela se estremeció al imaginar la escena. ¡Qué horrible! Así que la magia es genial, y me alegro de tenerla, pero ni por una vez imagino que pueda resolver todos mis problemas. Ella puso su mano sobre la de él para consolarla.
Aunque tenía una fachada estoica, ella sabía que la muerte lo había afectado más de lo que dejaba ver. Bueno, hay una cosa que la magia no puede arreglar. ¿Indulto? Ella sonrió con picardía. Sí, conseguir un mesero aquí con el menú de postres. Tal vez tengan un crème brûlée o un clafoutis de cereza para compensar el plato principal. Tanya aterrizó suavemente en un callejón estrecho, invisible para todos. Estaba vestida de manera algo formal ya que, después de todo, era la embajadora de una gran nación a otra gran nación. Según sus gustos, vestía pantalones bien planchados combinados con una blusa blanca de manga larga, lamentablemente femenina. Con su bastón bajo el brazo y sus botas muy lustradas, parecía un ecuestre que acababa de montar. Para su sorpresa, en el interior se practicaba música, a pesar de los acontecimientos del día. ¡Qué trabajadores! Tendré que darles una bonificación si les va bien durante el concierto. Ella ladeó la cabeza y escuchó por un momento. Había cierta pasión en su forma de tocar que ella apreciaba. Supongo que los músicos están hechos de un material más duro de lo que imaginaba. Por otra parte, dijeron que la banda del Titanic tocó hasta el final. Después de que terminaron su pieza actual, escucharon aplausos desde la entrada, ni lentos ni rápidos, sino simplemente agradecidos. Bien hecho. Juega así este fin de semana y llegarás lejos. Ah, embajador de Gurachav, bienvenido. El conductor asintió y le indicó que subiera al escenario. Todos tomen 10. Ni un minuto más. Señor Robinson. Es bueno verte trabajando duro. Me preocupaba que los contratiempos en el puerto te descarrilaran, pero veo que esos temores fueron en vano. Se estrecharon la mano brevemente. Se rió con autodesprecio. Es muy posible que lo haya hecho, pero el ministro Gustav nos ayudó a volver al rumbo. Oh, él está aquí. Una voz desde fuera del escenario respondió. ¿Dónde más podría estar? Él y Wilson caminaron hacia los otros dos. Bueno, hay un consulado para dirigir. Cuando te pedí que prepararas esto, no quise que hicieras todo en persona. Cuando se dieron la mano, se quedó un poco sorprendido. Esta mujer preadulta tenía un aire de autoridad que rara vez encontró excepto entre generales, líderes mundiales y similares. Si tuviera que elegir a alguien que se pareciera más a ella al conocerla por primera vez, tendría que decir a su propio padre. El consulado se maneja solo. Nunca he visto trabajadores más dedicados o flexibles en toda mi vida. Unos cuantos cientos más como ellos si la guerra hubiera resultado diferente. Lo último que dijo en alemán. Ella negó con la cabeza y respondió en inglés. Incluso miles más no habrían cambiado nada, no con decisiones equivocadas tomadas en los niveles más altos. Pero, a temas más agradables. Estoy muy satisfecho con lo que escuché hace un momento. El conductor volvió a sentir, una costumbre suya. ¿Estarás descansando hoy? Tania parecía desconcertada. ¿Por qué tendría que hacerlo? He hecho poco más que descansar desde que dejé Europa. No, tenemos poco tiempo y voy a estar completamente involucrado en preparar a todos. Dado que solo yo sé cómo debe sonar la música, me temo que no hay sustituto para ella. Horas más tarde, los exhaustos músicos guardaron con cansancio sus instrumentos. Incluso la conductora estaba cansada por sus estándares exigentes y su discurso despiadado. Ella no aceptaba nada más que lo mejor y tenía una manera de sacarlos a la fuerza. Un violonchelista resumió el estado de ánimo de todos después de que los germanos se fueran por el día. Ahora entiendo por qué la llamaron el Diablo del Rin. Oscar se estaba relajando en su suite mientras Wilson preparaba su ropa para el día siguiente. El hotel era lo suficientemente elegante como para que las mejores habitaciones tuvieran sus propias radios. No hace falta decir que el bombardeo de la mañana dominó las ondas de radio, ya que las noticias directas estaban salpicadas de especulaciones, por lo que la proporción entre lo último y lo primero fue abrumadora. Apagó la máquina ya que no servía ni para noticias ni para entretenimiento. Del mismo modo, las pilas de periódicos estaban igualmente desprovistas de nuevas noticias. Al menos, esto ha sido una ganancia inesperada para quienes imprimen estas cosas. Las radios en el consulado eran de mejor calidad de todos modos. Es casi doloroso escuchar estos en comparación. Wilson entró por un lado con la ropa planchada cuidadosamente en perchas.
Parece que la pasión del embajador por la perfección se extiende también a esas cosas. Cualquiera cuya vida haya dependido de un equipo que falló en el peor momento aprecia las cosas que están bien hechas. Solo puedo suponer que ahora que tiene algo de autoridad, no tolerará la mano de obra de mala calidad. Tomó la bebida que Wilson le había preparado, el correo de los embajadores tenía enormes privilegios, y Oscar hacía uso de él libremente. ¿Qué piensas de ella? No especificó quién era ella, naturalmente. Ella se siente como un hombre. ¿Un hombre, dices? Encaja tan naturalmente con los hombres que la rodean. Si cerraba los ojos e ignoraba su voz, pensaría que era solo otro hombre quien dirigía a las personas que la rodeaban. Me pareció bastante interesante. Después de todo, fue criada por los militares, así que no es sorprendente. Sin embargo, sigue siendo una joven atractiva con, aparentemente, grandes cantidades de dinero y una influencia política cada vez mayor. Uno se pregunta a dónde la llevará eso. ¿Por qué preguntarse, señor? ¿No tendrás un asiento delantero para eventos futuros? No encuentro tu observación muy reconfortante, Wilson. El largo camino se acortaba, día a día. Huellas polvorientas, huellas de barro y, a veces, ninguna huella. Mano apretada tensa, ojos inyectados en sangre enfocados, una sombra delgada vino y se fue, la oscuridad se fue tan rápido como llegó. Pero en movimiento, siempre en movimiento. Notas. Aquí está mi respuesta a las drogas mentales que vimos en la primera novela y novela gráfica. Son canon pero no se usan debido a los peligros de la adicción. Capítulo 73, Feuerundeisen. Tanya se encontraba mayormente hojeando papeles en estos días. Hubo poca variación en sus contenidos con la explosión aún sin explicación. De manera bastante refrescante, solo unos pocos la culparon por la explosión, aunque hubo un consenso mínimo de que tuvo algo que ver con su llegada. Ella misma estuvo de acuerdo con ellos, aunque no públicamente. Rechazó todas las entrevistas, pero no dejó de mencionar que había un concierto al final de la semana. Como Oscar tenía una inclinación similar y aún no habían comenzado su relación laboral en serio, se encontraron compartiendo la pila de papeles durante la cena para ahorrar tiempo y la duplicación innecesaria de compras. Wilson estaba a cargo de organizar los asuntos y de tener las visitas / llamadas no deseadas, mientras que Mercedes los mantenía abastecidos con comida y café para alimentar su trabajo. Más allá del trabajo, los dos se examinaron subrepticiamente, tratando de juzgar cuál era la mejor manera de trabajar con ellos y qué capacidades podrían tener. Tanya tomó un sorbo de su café. Para un expríncipe, alguien que debería estar más molesto que la mayoría por el final fallido de la guerra, está tomando esta posición sorprendentemente bien. Trabajar para un plebeyo y una mujer no puede ser algo a lo que esté acostumbrado, pero parece serio acerca de hacer su trabajo correctamente. Por ahora, le daremos el beneficio de la duda y suficiente libertad de acción para dejar su huella. Aparentemente los rumores no eran solo palabrería. No importa lo que hizo en Europa, sigue siendo solo hablar, pero la vi reunir a docenas de hombres que nunca había conocido con nada más que fuerza de personalidad. Y esto es después de 2 intentos de asesinato. También parece cómoda con las minucias de la gestión, algo que no se espera de una joven o una militar. Que me condenen si mi padre no tenía razón, definitivamente vale la pena vigilarla y seguirla durante al menos un tiempo. Algo de nota en esos. Ella sacudió su cabeza. Especulaciones, montones de rumores, montones de rumores. Un tipo federal, J. Edwin Hooper, encabezará una investigación según algunas fuentes. ¿Qué tal allí? Lo mismo, me temo. Bueno, había una cosa diferente. Rebuscó entre los papeles. Además de reparar el daño en la dama del puerto, planean agregar algunos paneles de vidrio para que la antorcha se vea como una antorcha cuando se enciende desde adentro. Se encogió de hombros. Sé que es irrelevante, pero al menos es diferente de todo el resto. No. Esto es interesante. Se mordió la uña del pulgar mientras pensaba. Póngase en contacto con la agencia portuaria y hágales una oferta, sin cargo como regalo de sus amigos en Germania.
Ella continuó explicando exactamente lo que estaba ofreciendo mientras sus ojos se agrandaban. Estaba equivocado. La he estado subestimando todo este tiempo. Esto sin duda llamará la atención de algunos. Se encontró esperando la consternación que esto causaría con un deleite casi infantil. La orquesta estaba casi patéticamente complacida de que Tanya estuviera dividiendo su tiempo entre ellos y el coro. Una vez que estuvo segura de que el director tenía una buena comprensión de la música, instruyó a los cantantes, hombres y mujeres, en las palabras desconocidas. A diferencia de la mayor parte de su música, esta estaba en alemán y solo algunos de los intérpretes conocían el idioma. Afortunadamente, muchos tenían experiencia cantando fonéticamente para piezas corales en óperas y tenían buen oído para la música, incluso si no entendían la letra. Tan tentado como estoy, no cambiaré ninguna de las letras. Tal vez ser décimo tenga estreñimiento con todas las líneas paganas del original. Podría jugar rápido y suelto con canciones pop, pero profanar una de las mejores obras creadas por el hombre, hay una línea que no cruzaré. Por supuesto, ella también estaba cantando. ¿Cómo podría ser otra cosa? Eran 4 solistas. Ella misma, una contralto bastante sexy, un tenor mulato que había sacado del coro donde se escondía detrás de los demás y un bajo que parecía un Santa Claus lampiño y moreno. Está bien, creo que todos tienen sus partes individuales abajo. Es hora de ponerse serio y unirlo. Deberíamos ir a donde está la orquesta. Tanya resopló. Si no puedes tocar a capella, eres un fraude que finge ser cantante. Tocó un acorde de re menor en el piano para fijar la clave en sus oídos. Y. Comienza. La mezcla de voces, familiar desde hace mucho tiempo para los miembros del coro, normalmente era bastante satisfactoria. La pérdida del individuo se mezcló con un todo mayor que fue a la vez entretenido y satisfactorio. Esto no fue nada de eso. La contribución de cada persona era distinta y, sin embargo, apoyaba al conjunto. La presencia de Tanya alentó, no insistió, en que cada voz era distinta, aunque formaba parte del mayor esfuerzo, ninguna estaba sumergida en un todo homogeneizado. Los cantantes más perezosos o menos hábiles no tenían dónde esconderse o, para ser más caritativos, podían sentir sus propios defectos de interpretación y podían corregirlos. Sin importar la motivación, el desempeño fue notablemente mejor de un momento a otro casi milagrosamente. Llegaron al hermoso final y se hizo el silencio. Los cantantes y los oyentes se quedaron mirando, paralizados. Tanya tenía una leve sonrisa en su rostro. Ella aplaudió 2 veces, rompiendo el hechizo. Está bien, una vez más, hagámoslo bien esta vez. Sebastián levantó la vista de los comunicados diarios, la sorpresa evidente en su rostro. ¿Más aprendices? ¿Dónde están todos ellos procedentes de? No, más importante aún, ¿por qué vienen todos ahora? Elka sonrió, pero no de una manera mala. Deberías estar más atento a las tendencias. Suspiró y se frotó la frente. Están sucediendo tantas cosas que no puedo seguir el ritmo de todo. Esta vez, te ayudaré. La presidenta se llevó a la mitad de los magos de acero con ella a los Estados Unidos y eso, esperar. Magos de acero. Es un nombre no oficial para los magos que no son de combate, que son buenos y mueven metal. La mayoría de los que teníamos estaban en los proyectos ferroviarios, pero pensó que serían útiles en Chicago. Así que hemos estado contratando y entrenando reemplazos. Creo que hay muchos más nombres en esta lista además del número que se llevó con ella. Resulta que, una vez que las personas descubren lo que pueden hacer y tienen orbes que pueden ayudar, tienen una demanda extremadamente alta. No solo en los ferrocarriles, sino también en la minería, la construcción, la industria, etc. Proyectos a corto plazo, en lugar de empleo permanente, son mucho más de la mitad de ellos. Técnicamente, esos siguen siendo empleados de TVD y les garantizamos un pequeño estipendio si no hay trabajo actual para ellos, pero aún no hemos tenido que pagar eso. Eso es sorprendente. Esperaría que cualquier negocio normal quisiera controlar a sus empleados de manera más directa. Bueno, la flexibilidad es útil, pero es la naturaleza de los empleados lo que los hace desconfiar. Sintiendo que había algo que se estaba perdiendo, inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Su naturaleza.
exdelincuentes o extranjeros o similares, lisiados. Ella no se anduvo con rodeos. Los empleadores no confían en que pueden valerse por sí mismos, por lo que dependen de nuestra garantía de que alguien de nuestra empresa desempeñará un rol en lugar de un empleo directo. Lo interesante es que, según las estadísticas que hemos podido encontrar, en promedio son mejores que aquellos que tienen todas sus extremidades funcionales. ¿Cómo determinamos eso? El presidente lo sugirió de pasada. Algo sobre miembros fantasmas, creo que es una especie de término mágico. En cualquier caso, cuando contratan a un trabajador genérico de nosotros, tienen nuestra seguridad de que alguien hará el trabajo y no tienen que preocuparse por los detalles, como alquilar un orbe para la persona. Gracias por explicarme, Elka. Con un nombre como el Majes, sonaba como una unidad militar de algún tipo. La mayoría son militares retirados, así que eso no está muy lejos. ¿Cómo sabes todo esto? De todos modos, no está en tu área. Estoy saliendo con un mago de acero ahora, de hecho, tenemos planes para cenar esta noche. Bien, tuvo un pensamiento repentino y lo soltó sin autocensurarse. Espera, es uno de los... Su voz se apagó cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de decir. Para todo lo que requiero de él, les aseguro que es completamente funcional. Drew Smith miró la oferta del embajador alemán. Cualquier otro día, lo rechazaría de plano, pero, el que lo propuso fue el héroe del puerto. ¿Has confirmado la legitimidad de esto? Su asistente se encogió de hombros. Tiene el sello del embajador y está firmado por el mismísimo príncipe Oscar. Bueno, ya no es un príncipe, pero ¿quién se atrevería a fingir esto cuando ambos están actualmente en la ciudad? Había servido en la autoridad portuaria durante años y probablemente estaría allí después de que Smith se fuera. ¿Por qué no aceptarlos? Es una propuesta muy tentadora. Pero esto es suelo estadounidense y esa estatua fue un regalo de la República de Francois. Si la guerra aún continuara, tal vez tendríamos un problema, pero ella fue exonerada en todo el continente. Demonios, por no decir lo obvio, ella es una embajadora oficial. Los obsequios entre países son comunes. Como dices, hasta la dama fue un regalo. ¿Por qué no añadir otro regalo a ese? Como designado político para un trabajo cómodo, no había tenido que tomar ninguna decisión importante, nunca. ¿Cuáles son las estimaciones de esas empresas de construcción? El más corto es de 6 meses. Incluso el más barato es condenadamente caro, por decirlo menos. Ambas son estimaciones diferentes, por cierto. La firma de mayor reputación simplemente se rió cuando le pregunté acerca de una garantía para el trabajo. También tenían el tiempo de trabajo más largo y el costo más alto. ¿Has leído toda la propuesta alemana? Se preparó. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Bien. Escúpelo. 2 días. Libre. Disculpe. No precisamente libre, pero lo suficientemente cerca. Lo único que pidieron es algunos materiales que no tienen disponibles y que coloquemos una placa conmemorativa del incidente. Gratis. Y solo 2 días. Sí, señor. ¿Por qué estás hablando de esto? Póngase al teléfono, no, vaya personalmente y acéptelo. Y Bette Oberst viajaba en el tren, otra vez. Francamente, si no mirara su itinerario, tendría poca idea de hacia dónde se dirigía actualmente. Incluso cuando estaba en un coche cama, nunca descansaba lo suficiente. Ella suspiró, tan ruidoso. Un hombre mayor dijo jovialmente desde el otro lado del pasillo. No debes viajar mucho, querida. Te acostumbras hasta que es como si tu madre meciera una cuna. Como no quería discutir, no mencionó que había viajado literalmente miles de kilómetros desde que comenzó a trabajar para TVD. Solo lo estaba comparando con los riales que he montado en el pasado. ¿Cuánto más silencioso podría ser? Esta es una línea completamente moderna. ¿Cuánto más silenciosos podrían ser? Perdiendo un poco la paciencia, pero manteniendo los estribos, dijo, la línea selene es mucho, mucho más suave, hasta el punto de que es una experiencia diferente. Más curioso que combativo, el caballero enarcó las cejas. He oído hablar de él, pero aún no hay detalles. ¿Los conoces?
No soy un experto en trenes, pero escuché algunas cosas. El primer cambio fue que el material de acero está soldado. Él asintió. Eso sería la mayor parte del ruido, sin duda. Derecha. Con ese ruido reducido, lo siguiente fue el ruido del viento. Volvió a pensar en lo que le había dicho su amiga amante de los trenes. Esto fue bastante más fácil porque había un proyecto para reducir resistencia aerodinámica. Sí, eso es todo. Por lo tanto, los trenes pueden ser más eficientes, pero también se vuelven más silenciosos al mismo tiempo. Después de eso, hay otros proyectos. En este punto mi conocimiento se vuelve incompleto. No, por favor, continúa. Esto es fascinante. Tomó un sorbo de su café y se inclinó más cerca. Aislamiento en los vagones del tren por temperatura y ruido. Un nuevo modelo de motor que funciona mejor con menos ruido. Ruedas nuevas. Ella sonrió. Lo siento, no puedo recordar todo. Le agradezco que hable con un viejo como yo, señorita. Si alguna vez desea visitar nuestras oficinas, le daré una cálida bienvenida. Sacó una tarjeta de visita de un estuche plateado y se la entregó. Yvette miró el nombre, Huntington, y tardíamente le entregó uno de los suyos que él tomó con seriedad y guardó cuidadosamente. Yvette Overs de TVD, ¿eh? Sabía que ella no era solo una viajera al azar. Aparentemente, su jefe está construyendo una red ferroviaria, literalmente, desde cero. Supongo que esa es la ventaja de empezar desde cero. Resulta que pronto visitaré California. En aproximadamente, abrió su agenda. ¿Cuál es la fecha otra vez? Luke, aunque apreciaba el orbe que le habían dado, aún mantuvo la terapia física que le habían asignado los médicos. Mantenía registros meticulosos de su progreso y había construido una serie bastante amplia de máquinas de ejercicio. Una serie de poleas y cables de acero mantuvieron las tensiones adecuadas y evitaron daños accidentales. Meses atrás, había notado algo extraño. Al hacer la transición entre el orbe y entrar en sus máquinas de terapia, el metal alrededor de sus piernas saltó un poco antes de asentarse. Le había escrito una carta al coronel de inmediato, ya que parecía algo en lo que ella estaría interesada. Su respuesta superó todas y cada una de las expectativas. En 3 días, 2 maquinistas, un investigador, un ingeniero, un médico personal llegaron a su casa y se hicieron cargo de un granero en la propiedad. Afortunadamente, su vecino más cercano estaba a 1 milla o más de distancia, por lo que los golpes incesantes y las maldiciones ocasionales no molestaron a nadie. Y ahora, docenas de hombres estaban llegando pronto y los cuarteles estaban siendo levantados, mientras el suyo estaba a punto de estallar solo con los que ya estaban aquí. Sabía bastante de los hombres que llegaban, por lo que sería una especie de reunión. Caminó hacia el antiguo granero, evitando numerosos cables, piezas de equipo de aspecto extraño y máquinas herramienta, y luego al área de productos. Todo el trabajo estaba conduciendo a esto y sería una mentira decir que no estaba emocionado. Tocó la fría superficie curva y trazó la palabra inscrita allí. Estal, murmuró antes de caminar lentamente de regreso a la casa. Capítulo 74, La luz del amanecer. ¿Cómo se ve por dentro? El ex sargento preguntó cuando su hombre salió del brazo. Esas soldaduras temporales están en buen estado y el ángulo es correcto. Unas pocas horas para reforzar y los controles finales de estabilidad, y creo que estamos bien para el resto de las reparaciones. Se secó el sudor de la cara con un pañuelo muy usado. También tenía una fina capa de polvo, óxido y suciedad por trepar dentro del espacio cerrado. Buen trabajo. Las láminas de cobre han llegado, y la mayoría de los demás suministros también. Todo ello, había algunos elementos esotéricos en la lista. Aparentemente, el atractivo de lo gratuito y rápido los animó a cooperar plenamente. Repasó su lista de verificación e hizo una nueva marca. El coronel lo había redactado la noche anterior y era una maravilla de integridad y eficiencia. ¿Podemos seguir adelante con los otros artículos? Algunos. Recortemos los paneles mientras el equipo de apoyo se pone a trabajar. Abrió una caja y levantó un panel grueso. Era bastante resistente y de corte cuadrado, pero pudieron arreglarlo mientras trabajaban.
Vamos a instalar una impermeabilización excepcional a largo plazo, por lo que quiere que usemos las mismas técnicas que usamos en la construcción de orbes. Con cuidado, los estadounidenses solo deberían necesitar inspecciones anuales ocasionales para detectar cualquier problema. Podría ser mejor que eso, jefe. Estábamos desarrollando una técnica para unir vidrio y metal antes de irnos. Mientras no tengan un terremoto u otro incidente, tendremos un sello que puede durar un buen siglo sin problemas. Tenemos paneles de sobra, así que pruébalo. Pero si descifras más de 2, usa las técnicas más antiguas. Servirá. Mientras hablaban, el otro equipo ya había comenzado su trabajo dentro de la estructura sin perder tiempo. Miró hacia el agua. Un regalo bastante impresionante de Francois, ¿eh? Tanto de aquí arriba como de allá abajo. No hay nada que no se pueda mejorar. Toma 10 y luego vuelve al trabajo. Los volantes para el concierto aparecían por toda la ciudad, un poco tarde ya que la ejecución original había sido desechada y reemplazada por otras más nuevas que proclamaban que el héroe del puerto era tanto el compositor como el intérprete en un concierto que nunca se repetiría. Rendimiento perdido. Los artistas tenían instrucciones estrictas de no revelar nada de la música a extraños y, para su crédito, hicieron todo lo posible para cumplir con esas pautas. Pero como pasaban 12 horas al día practicándolo, respirándolo, viviéndolo, hubo algunas filtraciones no planeadas. Palabra, Marge, ¿qué es eso que estás tarareando? ¿Tarreando, mamá? No estaba tarareando nada. Margaret Fletcher, mientras estoy frente a ti, todavía de este lado de la tumba, ¿te atreves a mentirme con esa boca? Su madre tenía los puños en las caderas y una mirada enfadada en su rostro. Lo siento, mamá, no tenía idea. Se disculpó de inmediato. Bien o mal, hacía tiempo que había aprendido que esta era la mejor manera de tratar con su madre. Bueno, estás perdonado. Ahora, ¿qué era esa música? Empezó a entonar la melodía sin pronunciar palabra. La 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 la. Marge sintió un escalofrío cuando escuchó una interpretación bastante buena de Oda a la Alegría saliendo de la boca de su madre. Dispara, esto al menos haría que la despidieran. O peor. Incluso en unos pocos días, sintió un profundo respeto por Degurachav, como compositor, cantante y líder militar. Lo último que quería hacer era enojar a la diminuta mujer. Mamá, eso es parte del próximo concierto. Se supone que nadie debe saber hasta que actuamos. Guárdalo debajo de tu sombrero, ¿de acuerdo? Sí, querida, puedes confiar en tu madre. Pero la melodía contagiosa hizo su magia en ella como lo había hecho con su hija, incluso sin que ella pensara en ello. La misma historia se repitió una docena de veces en toda la ciudad, luego 100 veces y pronto, demasiadas para contarlas. Fue 2 días después que Tanya la escuchó tararear la melodía, mal, cuando estaba tomando un café en una pequeña tienda cerca de la sala de conciertos. En verdad, estaba un poco molesta pero se había resignado al hecho de que era imposible cerrar la boca a 50 personas sin medidas extremas. Aún así, es bastante notable lo lejos que ha llegado. ¿Cómo lo llamaron? Oruum. Qué nombre tan desagradable para una pieza musical tan hermosa. Miró su reloj y vio que aún le quedaba tiempo. O más bien, los artistas todavía estaban en su descanso. En un estilo muy continental tan raro en los Estados Unidos, solo pasaba el tiempo observando a las personas que la rodeaban. Las multitudes ocupadas, todas con un lugar donde estar y aparentemente sin tiempo para llegar allí, eran tan decididas, tan insistentes. En cierto modo, le recordaba a los Estados Unidos y Japón modernos, este tipo de energía e impulso que convertiría a uno en una potencia mundial y al otro en una potencia económica. Aunque no fuera propicio para disfrutar tranquilamente de un café a media tarde. Ahora que lo pienso, Germania se parece mucho a esos dos. Terrible para el ocio, pero ideal para el comercio. Oscar, que estaba compartiendo este tiempo con ella, levantó las cejas. ¿Cuáles son estos dos? Oh, solo estaba pensando en voz alta. Vio la curiosidad en su rostro. Estos estadounidenses me recuerdan extraordinariamente bien a nuestros compatriotas. Son decididos hasta el extremo y se olvidan de detenerse y oler las rosas. ¡Qué maravilloso giro de frase!
puedo usarlo yo mismo. Siéntete libre, no es como si lo hubiera inventado. En realidad, en este mundo, puede que solo tenga. Ah, bueno. Este espíritu hará de los Estados Unidos un poder mundial preeminente algún día. Es irónico que le temieran tanto a Germania, pero una potencia hegemónica amistosa estaba creciendo en su patio trasero. He leído algunos de sus artículos. Esto era una mentira. Había leído todos sus papeles. Mencionas que si Estados Unidos saliera en nuestra contra, la guerra terminaría. Tarde o temprano, sí. Nunca olvides esto, Oscar. El poder económico es poder militar. Una fábrica que fabrica tostadoras hoy puede fabricar tanques mañana. De todos modos, con el liderazgo que teníamos, había pocas posibilidades de otro resultado. Habría sido mucho, mucho mejor si hubiéramos perdido antes de convertir al mundo entero en nuestro enemigo. Esa charla habría sido una traición si todavía estuvieras en el ejército. Pero ya no lo somos, ¿verdad? Hubo tantas oportunidades de parar mientras íbamos por delante. O incluso parar mientras estábamos atrás. Pero detente de todos modos. Simplemente gastaron más que nosotros y estábamos demasiado ciegos para darnos cuenta de que nuestras victorias no tenían sentido. Ella sonrió sombríamente. Cuando estás apostando y no te alejas, la casa siempre ganará al final. Parecía preocupado, pero no pudo encontrar una manera de refutar nada de lo que ella dijo. ¿Es esto lo que ella ha sido todo este tiempo? Detrás del genio militar y la potencia empresarial, también había una mente política. Vi signos de ello en sus escritos, pero ahora está a la vista del mundo. Dudo que la oficina política tome amablemente su evaluación de ellos. Ella resopló. Por supuesto que no. A la basura nunca le gusta que la llamen basura en su cara. Pero es deber de un diplomático entender cómo funciona el mundo, ¿no? Eso significa tanto para nosotros como para todos los demás. Ella citó: si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria que obtengas también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. No suena como algo por lo que hemos vivido. Lo hace, en realidad. Las proporciones no eran tan malas, pero cercanas. Recomendé que los grandes filósofos militares tanto de Occidente como de Oriente se enseñaran a todos los oficiales. Tal vez podamos hacer que eso sea obligatorio algún día. ¿Vas a volver al ejército, entonces? ¿Te ves de nuevo en medio de las cosas? Parece que está ansiosa por otra guerra. ¿Decirá? Por supuesto que no. Como diplomático, uno siempre debe luchar por la paz. La guerra es un terrible desperdicio de mano de obra y recursos. Pero prepararse para la guerra es un gasto útil. ¿No es una paradoja interesante? Visa se reunía con el director de su Künstliche Akademie 10, anteriormente conocido como Orfanato Central de Stuttgart. A su alrededor, los trabajadores estaban remodelando la propiedad. Reparar lo que se puede arreglar o derribar lo que no se puede. La directora era una mujer de mediana edad y parecía mayor que su edad, ya que había sido desgastada por algo más que el tiempo. Aunque no parecía infeliz, sí parecía un poco desconcertada por la ráfaga de actividad. Dios mío, ¿cómo eres capaz de hacer todo esto? Esto debe costar una fortuna. Visa sonrió y puso su mano sobre el brazo del director. Parece imposible, ¿no? Pero no es una cosa. Son muchas cosas más pequeñas las que funcionan mejor juntas. La ciudad estaba dispuesta a ceder el terreno siempre y cuando siguiéramos administrando el orfanato. Hay algunos fondos nacionales menores debido a la asignación de huérfanos de guerra. TVD ya había estado planeando una escuela para los hijos de nuestros trabajadores, por lo que agregar algunos niños más no es un problema importante. Dios mío, Dios mío. Parpadeó cuando una enorme cantidad de material pasó retumbando junto a ellos. Escuché que el presidente era huérfano. ¿Es ese el caso? ¿Se me permite hablar de eso? Sí, está bien. Nunca lo ha ocultado. Ella también ha puesto su propio dinero en los orfanatos. Al menos uno de sus álbumes, todas las ganancias son para orfanatos de apoyo. TVD también proporciona algunas cosas al costo y tratamos de conectar a los donantes con organizaciones benéficas, incluso para los niños.
Ella está mucho más involucrada de lo que pensaba. Supongo que tiene sentido, Dios mío. En cuanto a tu parte en todo esto, la directora se preparó, ¿sí? Por favor, deja de preocuparte por recaudar dinero y concéntrate en criar niños. Oh Dios. Ella lloró cuando un titánico peso se liberó de ella. Pasó casi cada hora de sus días tratando de obtener fondos, reparar cosas ella misma o incluso rogar a los donantes por alimentos para poder pasar otra comida. Eres una buena persona, pero me temo que eres mucho mejor guardián que techador. Fue entonces cuando realmente se echó a llorar, pero de felicidad. Antes de la llegada de Gurachav, se había puesto de moda entre la élite de Nueva York anunciar que no se dignarían a ir a su concierto. Peor que una nueva rica, también era una especie de nobleza de segunda mano. Esto fue antes de que considerara sus orígenes germanos. Se planeó una semana de funciones de conciertos con los más caros para la primera noche. Las otras entradas se habían vendido a trompicones durante las semanas anteriores, pero las de la primera noche abundaron. Tanto su reputación como los precios exorbitantes mantuvieron alejada a la gente. Pero, ahora, las mareas habían cambiado total y completamente. Los susurradores en las salas se habían ido y los que mueven y agitan, o sus sirvientes lo hicieron, se apresuraron a conseguir asientos tan pronto como pudieron. No se les vería viendo a un advenedizo, pero a un héroe genuino. No podían no ser vistos. Fue entonces cuando recibieron las malas noticias. Los productores habían duplicado los precios casi inmediatamente después de la explosión. Esto era de esperar y no un gran problema. El gran problema fue que solo unos pocos asistentes reales al concierto compraron boletos. Los especuladores, sintiendo una ganancia inesperada, se habían apoderado de todo lo que quedaba. Se apretaron los dientes y el dinero cambió de manos, pero finalmente todos los que querían ir tenían los medios para hacerlo. Tal como se prometió, las reparaciones finales en The Lady se realizaron en 2 días. Al nuevo cobre se le aplicó una pátina forzada por arte de magia para que no sobresaliera del resto. El jefe de la autoridad portuaria sonreía como si él mismo hubiera hecho las reparaciones. Quizá quería llevarse un poco más de crédito, pero el alcalde también estaba aquí, así que se vio obligado a retroceder un poco. Había dado su discurso y todos escuchaban su honor con la multitud, reporteros y fotógrafos alrededor del podio. Llegaron temprano, bastante temprano, ya que el sol aún no había salido. En conclusión, me gustaría agradecer al gran país de Germania por ayudarnos en nuestro momento de necesidad. Sin más preámbulos, me gustaría presentar y dar la bienvenida formalmente a la embajadora Tanya von de Gurachav. La multitud aplaudió y vitoreó mientras se tomaban las fotos, usando la luz del polvo de flash de magnesio que hacía que la escena fuera extrañamente brillante pero perfecta para una película estándar. Tanya sonrió y contuvo su paranoia ya que su visión se vio afectada y tenía recuerdos desagradables de la guerra y explosiones más peligrosas. Son solo nervios, solo nervios. Mi gente ha asegurado el área, no hay peligro aquí. Sin embargo, mantuvo un fuerte agarre de su bastón. Gracias, alcalde Ilan. No haré perder el tiempo de todos con un largo discurso. Todo lo que puedo decir es que no soy un héroe, sino simplemente una persona que hizo lo que tenía que hacer, lo que era correcto. Como dijo una vez John Stuart Mill, los hombres malos no necesitan nada más para lograr sus fines que los hombres buenos que miran y no hagan nada. Cuando vemos a nuestros congéneres humanos en peligro, debemos mirar solo por nuestra propia seguridad y bienestar. Ella llamó la atención de 4 invitados especiales en la primera fila, los 3 salvados durante la explosión, y un esposo/padre desconcertado que obtuvo un pase gratis junto con ellos. Los niños vitorearon con más entusiasmo que aquellos con el doble de potencia pulmonar. La gran dama ha recibido a personas asediadas de todo el mundo con la esperanza de una vida mejor y quiero que siga haciéndolo durante muchas generaciones por venir. Aquellos que deseen dañar a la misma libertad necesitan enfrentarse a las fuerzas unidas de aquellos que aman la libertad. Como dice su juramento, una nación, indivisible, con libertad y justicia para todos. Para que su luz pueda llegar más lejos, cuando la reparamos, hicimos 2 pequeños cambios con el permiso del señor Smith, por supuesto. Hubo una risa general, un poco tensa del jefe de la autoridad portuaria.
No había leído el acuerdo con mucho cuidado, por lo que había permitido que los germanos hicieran lo que quisieran sin límite. Afortunadamente, eso había funcionado bastante bien. A su señal, se activó un interruptor y todos los ojos se dirigieron a la antorcha que estaba muy por encima de ellos. Cada lengua de fuego brilló en secuencia a medida que los circuitos cuidadosamente diseñados cronometraban cada uno a la perfección. Cuando todos estuvieron encendidos, comenzaron a parpadear de forma natural, dando una impresionante ilusión de fuego. Hubo gritos ahogados de la multitud e incluso los reporteros hastiados se sintieron conmovidos por la vista. Como nuestros amigos en la República de Francois te dieron este regalo, ¿cómo podríamos hacer menos? Un reportero encontró sus pies mentales y gritó: «Dijiste 2 cambios». Tanya sonrió: «Ah, sí, eso. Para demostrarlo, creo que hoy tengo 2 invitados especiales aquí. Amelia, Robert, vendrían aquí». Caminó hacia un pedestal de piedra conmemorativo que hablaba del ataque y rescate que ocurrió hace solo unos días. Para gran perplejidad de quienes la habían visto, había una estrella de cobre de 7 puntas con la huella de una mano en ella. Adelante, pon tu mano sobre él y piensa en algo asombroso. Robert, siempre audaz, se acercó de inmediato y puso su mano más pequeña en la huella grande. Sintió un ligero cosquilleo, pero nada más, hasta que Amelia señaló hacia arriba: «Mira, mira». Todos los ojos volvieron a la estatua y vieron 1, luego 2 y finalmente 3 de los rayos de su corona encenderse como por arte de magia. Exactamente como por arte de magia. «¡Guau!», él gritó. 3, no está mal. ¿Y tú, Amelia? Miró hacia arriba, deseando tener su muñeca para mayor comodidad, pero su madre le había hecho dejarla en su silla entre la audiencia. ¿Puedo? Por supuesto, solo haz lo mejor que puedas. Vacilante, puso su mano donde su hermano la había dejado vacante. Nuevamente, se encendieron 3 rayos y luego, al principio vacilantes y finalmente con fuerza, un cuarto. Impresionante. Si ustedes 2 quieren un trabajo cuando crezcan, solo vengan a mi oficina, encontraremos algo para ustedes. Ayudó que los hiciéramos probar subrepticiamente de antemano. No sería bueno que los tontos mágicos probaran esto como primer ejemplo. Volvió al podio. Siempre he visto a los Estados Unidos como un lugar donde los débiles pueden volverse fuertes, los atados se vuelven libres y los que sufren encuentran socorro. Espero que este regalo ayude a esas masas amontonadas a encontrar una vida mejor en su nuevo hogar. Los aplausos, aunque no abrumadores, parecían bastante genuinos. Se preparó para bajar del escenario cuando una voz la llamó. ¿Puede invitarnos con una canción, embajador? Esa sugerencia fue acogida por la multitud con entusiasmo. Casi todos habían escuchado grabaciones de su voz, pero ninguno en persona. Vaya. Tengo tiempo para uno, creo. Entonces debemos irnos a practicar. Pareció reflexionar por un momento y luego respiró hondo. Oh, dime, ¿puedes ver, por la luz temprana del amanecer? Después de un momento de sorpresa, se quitaron los sombreros y se cubrieron los corazones mientras escuchaban. The Star Spangled Banner fue una de las canciones más difíciles de cantar. Revelaría sin piedad todos los defectos de la voz, la técnica o la memoria del cantante. Y, sin embargo, cuando se cantaba a capella como se hacía ahora, había pocas piezas que pudieran conmover los corazones y resaltar la habilidad del cantante. Ella resistió el impulso de embellecer como muchos artistas egoístas habían caído en la tentación de su vida pasada. El mensaje simple de la melodía contrastaba maravillosamente con el talento requerido para transmitirlo bien. El sol que se levantaba lentamente iluminaba a la dama del puerto y la bandera que se había izado cerca. Llegando a las últimas líneas, aumentó el poder de su voz y un shock físico atravesó los cuerpos de los oyentes. Oh, dime, aún ondea ese estandarte estrellado sobre la tierra de los libres y el hogar de los valientes. Nunca había recibido un aplauso más largo, más sentido que en ese momento. Tanya hizo una pequeña reverencia y bajó. El mago a cargo de grabar el discurso y la canción le dio un pulgar hacia arriba desde un costado y ella asintió hacia él. Ahí. He citado su juramento de lealtad, arreglado la Estatua de la Libertad e incluso cantado su futuro himno nacional. Esta embajada será pan comido. Notas.
Mucha historia aquí. La economía de la guerra es exactamente como se presenta aquí. Una economía saludable es esencial para cualquier esfuerzo de guerra. Dado un periodo de tiempo razonable, supera a todos los demás factores. Por supuesto, si no tiene un periodo de tiempo razonable, todavía puede ser golpeado sin importar cuánto dinero tenga. La adición de bajo Dios no se agregó al juramento de lealtad hasta décadas después. La gente todavía está tratando de eliminarlo, naturalmente, Tanya no pronunciaría esas palabras. El color verdoso de la Estatua de la Libertad no fue exactamente planeado. Hubo ideas sobre revestimientos y colores, pero la oxidación natural proporcionó un aspecto único y también funcionó como una capa protectora, por lo que no se cambió nada. La estatua fue dañada por el ataque de Blackton, pero no tanto. Hubo un intento bastante chapucero de hacer que la llama brillara, pero la impermeabilización fue insuficiente y eso dejó entrar agua y causó grandes daños a la infraestructura. Finalmente se arregló, después de años de reparaciones, la vieja llama ahora está en un museo y se instaló una nueva chapada en oro que podemos ver hoy. Creo que es oro, de todos modos. En una nota personal, aunque muchos amantes de la música y críticos se hacen eco de esto, las personas que intentan agregar riffs musicales extraños al Star Spangled Banner no entienden el punto. Una interpretación sincera es la mejor manera de presentar la canción. Es por eso que suena bien cuando alguien lo hace solo en un evento, sin gorjeos egoístas, y también suena bastante bien cuando una multitud de aficionados la cantan juntos, todos en una tonalidad diferente. Capítulo 75, Cena, espera el vino. El día antes de la primera función del concierto, hicieron un ensayo completo de principio a fin, exactamente como se realizaría en 24 horas. Al final, los músicos bajaron sus instrumentos y los cantantes se quedaron respirando con dificultad. Nadie emitió un sonido, pero, de alguna manera, pudieron escuchar los aplausos de la audiencia que se acercaba. Tanya tenía los ojos cerrados, saboreando la coda final de Ode to Joy, interpretada correctamente por primera vez en la historia del mundo, este mundo. Si eso es. Si bien no es Beethoven, se refirió brevemente a cómo se debe haber sentido ese gran compositor, aunque no podía escucharlo excepto dentro de su propia cabeza. Después de dejar que todos apreciaran lo que habían hecho, juntó las manos 2 veces para romper el hechizo. Bien hecho, todos. Todos tómense el resto de la noche libre y vengan mañana bien descansados y listos para hacer historia. Tanya había estado posponiendo la cena con el alcalde con la excusa de la práctica del concierto, pero esta noche, esa explicación se había desvanecido. Oscar había estado a cargo de todos los deberes sociales en el ínterin, pero difícilmente podía evitarlos por completo ya que, después de todo, era la embajadora. Ella no era de las que evitaban la buena comida, especialmente con los centavos de otra persona, pero no estaba de humor para una cena política. Finalmente acordaron en un mejor restaurante Idolan. Un lugar con suficientes ojos para dejarlos ver sin hacer una producción de eso. Había preparado, con cierta desgana, un vestido apropiado. Incluso entonces, podría haber decidido lo contrario, pero el reproche en los ojos de Mercedes la detuvo. Apenas conozco a esta mujer y ya puede dictar mi guardarropa. Es cómico, sería una excelente oficial de Estado Mayor si hubiera tenido experiencia militar. Aún así, ella maneja mi cabello, por lo que vale la pena un cierto margen de maniobra. Alguien llamó a la puerta y ella dijo, entra. Petrina, su maga de sonido y comunicaciones, entró con una pila de notas. Antes de que pudiera hablar, Tanya la detuvo. Solo la esencia, por favor. La mujer tenía una personalidad obsesiva y amaba los detalles, por lo que tuvo que ser detenida rápidamente. Fue interesante observar el equivalente mental de un tren a todo vapor golpeando un objeto inamovible. Afortunadamente, Petrina se recuperó rápidamente. Sí, presidente. Su discurso y actuación se grabaron con éxito y habrá una transmisión esta tarde y noche. La estación ha accedido a anunciar el concierto con el guión que proporcionó. Ah, bien, espera, un guión. No les di un guión. Les gustó su muestra de trabajar la información de transmisión como parte de una conversación. Creo que tomaron su muestra por completo y simplemente la agregaron. Ah, bueno, eso no es un problema.
Si realmente hubiera un Dios bueno y justo, estaría condenado por inventar el entretenimiento publicitario, pero todos vivimos en un mundo muy imperfecto. Algunas cosas que parecen obvias una vez que se hablan son un misterio hasta entonces. O, como ese detective en los libros de Arthur Doyle. Siempre le está explicando las cosas al Dr. Sacker, quien luego descarta las deducciones como triviales. Sí, por supuesto. En este caso, las cosas divertidas o interesantes llamarán la atención. Si conviertes la historia en una historia, la estrategia y las tácticas en Kriegspiel, o la memorización en una canción, puedes ayudar a cualquiera a aprender porque se entretienen. Ella sonrió con un toque de satisfacción en sus ojos. En este caso se mezclan noticias con música, para fomentar la curiosidad por la música. En el futuro bueno, habrá tiempo para eso más tarde. Se puso de pie y su vestido se colocó naturalmente en su lugar. Era turquesa con costuras decorativas negras, que resaltaban los reflejos de la tela. Odiaba usar vestidos pero, si debía hacerlo, iba a hacerlo suficientemente largo como para cubrirlo todo. La idea de que algún hombre la encontraría sexualmente atractiva le provocaba náuseas y ni siquiera consideró lo que las mujeres podrían pensar de ella. Meche juntó las manos y las estrechó. ¡Ay, qué lindo! Serás la comidilla de la ciudad por tu belleza. Ella respondió secamente. Mejor que hablen de mis políticas o mi música. No pueden ser ambos. Miró hacia las orejas de la chica rubia. Aún así, es una pena, ni una palabra más. Cualquiera que venga a mí tratando de hacer agujeros en mi cuerpo, ya sea con una bayoneta o una aguja, será mejor que venga con al menos un batallón para respaldarlo. Ella suspiró. Supongo que ya que estoy despierto, será mejor que me vaya. Espero que la comida valga toda esta tontería. Después de un largo viaje, las tres chicas de la República se pararon en el muelle, bastante sorprendidas de lo grande y ocupada que estaba la ciudad incluso a esa hora tan tardía. Pero la luz de la antorcha fue la más sorprendente. Mientras navegaban, los rayos de su corona seguían encendiéndose, desvaneciéndose y luego brillando nuevamente con una cantidad diferente de rayos unos segundos después. Incluso desde el muelle, todavía podían verlo iluminando la noche. Felipe inclinó la cabeza hacia un lado. La dama, cuando lo enviamos, no brillaba, ¿verdad? Isabelle puso los ojos en blanco, pero Lucia dijo con paciencia. Tanya, o su gente, le hicieron algunos cambios hace unos días. Oh, qué bonito. Ciertamente tendremos que preguntarle sobre eso después del concierto. Felipe estaba completamente segura de que podrían reunirse con Tanya sin importar las circunstancias. Ella suspiró. Supongo que no podemos verlo toda la noche. Isabel estuvo de acuerdo. Es tarde y deberíamos llegar al hotel antes de que cierren por la noche. También tenemos que recoger nuestros boletos en la taquilla mañana antes del espectáculo. Lucia dijo. Mencionaste que había una historia sobre las entradas, pero no especificaste. Vaya. Oh sí. Hice que un agente los comprara para la primera exhibición y eran bastante caros. Pero justo antes de que dejáramos la República, recibí un telegrama bastante apresurado ofreciéndome volver a comprarlos a 10 veces el precio. Los rechacé, por supuesto. Las otras mujeres parecían sorprendidas. Yo diría que no. Pero aún así, qué raro. Me pregunto por qué los precios han subido tan dramáticamente. Tal vez tuvimos suerte en un trato. Isabelle se burló. A los precios que pagamos. Si eso es una ganga, soy la reina de Rusia. De todos modos, vámonos. Quiero un baño en una habitación más grande que un armario de escobas. De Gurachav, consciente de que llevaba un vestido, optó por no volar a su cita. El taxista no dejaba de mirarla. Dios, me alegro de haber puesto ese espejo retrovisor, qué dama. Gran cuerpo, gran cabello, y esos ojos. Parece distraída. Quizás está superando a un chico. El jefe dice que es el mejor momento para hacer tu movimiento, incluso una rana como yo tiene una oportunidad con una princesa. Tanya, sin darse cuenta de las locas imaginaciones de Lack, estaba mirando la ciudad. Todavía más caballos que coches, pero no por mucho tiempo. La ciudad sigue creciendo pero ya se está convirtiendo en un atasco de tráfico masivo.
Si mi país de origen estuviera aquí, podría haber hecho una menta. Aún así, Germania está llegando, hay oportunidades en toda Europa. Necesito unir América y Germania para que ninguno piense en luchar contra el otro, y nadie con sentido común pensaría en atacar tal alianza. Como dueño de un negocio, con inversiones en ambos países, estoy en una buena posición para promover la interdependencia económica. Ser el embajador será una ayuda, por supuesto. Ella sonrió ante la idea, causando estragos en la imaginación del conductor. Finalmente llegaron al restaurante y ella le entregó la tarifa al taxista. Bien, esta es tu oportunidad. Ella es una turista basada en ese acento sexy. Se apresuró a abrirle la puerta y le tendió la mano para ayudarla a salir del vehículo. Ejem, señorita. Sabes, estoy bastante familiarizado con la ciudad. No me había dado cuenta de que ese hábito había viajado a América. Lo siento, no me había dado cuenta. Perdón. Ella le dio $1 extra de propina, una suma principesca en el año en curso. Gracias por el viaje. Entró en el restaurante mientras él estaba allí, estupefacto, con un billete en la mano. El buscador se había vuelto experto en ser inaccesible. Los callejones no eran cálidos ni cómodos, pero enviaban un mensaje. Aquí no hay nada por lo que valga la pena arriesgar la vida. Una vieja manta del ejército ocultaba la figura y también cubría el envoltorio de manera protectora. Al parecer, ignorando el mensaje, era una persona, tal vez una mujer. Llevaba una capa con capucha, un atuendo no exactamente común en la zona. Sus botas sortearon con cuidado charcos de agua de la lluvia reciente y montones de cosas menos sabrosas. Se detuvo a unos metros de distancia y permaneció en silencio. Una voz ronca la saludó. Adelante, no hay nada que ver aquí. La mujer se agachó y dejó una hogaza de pan y un trozo de queso, ambos envueltos en papel pergamino. Ella los siguió con una botella de gaseosa. No necesito tu caridad. La figura se movió incómodamente debajo de la manta andrajosa, casi desprendiendo el sombrero colocado encima. ¿No es la caridad mejor que el robo? ¿No dice la Biblia, si alguien tiene posesiones materiales y ve a un hermano o hermana en necesidad pero no tiene piedad de ellos, ¿cómo puede el amor de Dios estar en esa persona? Y también, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Piensa en ello como si me estuvieras haciendo un favor. Todavía sintiendo cierta vacilación, dijo, el pan está fresco. Sería una pena que se volviera obsoleto. Eso lo hizo. Mientras el vagabundo comía a grandes bocados, regado rápidamente con soda, la mujer seguía hablando. Puedo decir que estás buscando algo. Es verdad. Es la riqueza. Es curativo. Tal vez el grial del carpintero, un artículo muy popular para aquellos en misiones. Justicia. La mujer contuvo el aliento. Muy popular entre los caballeros. La corrección de errores. Protección de los inocentes. Incluso curar a los que han sido afligidos. Causas muy nobles por cierto. Soy aficionado a las misiones heroicas, así que te daré algunos regalos. Esto no es un cuento de hadas. La voz era ronca y llena de desprecio. No es así. Lo siento, pero no son todos los cuentos de hadas solo historias. Y no se basan todas las historias en la condición humana, incluso si no sucedieron exactamente como lo aprobaría un historiador. Sacó 2 trozos de madera. Demasiado pequeños para llamarlos tablones, demasiado grandes para ser astillas, cada uno cabría en la palma de la mano de una persona. Había marcas talladas en ellos, en un idioma que rara vez se ve en estas costas, pero el vagabundo los reconoció. Una mano sucia trazó las líneas. Estas son runas, pero el resto, los antiguos nórdicos creían que las palabras tenían poder y que ponerlas en práctica traía ese poder. Señaló el que estaba en la madera de color más oscuro. Uno es para curar, no debes usarlo en ti mismo. Ella señaló de nuevo. El otro obliga a la verdad, debes usarlo en otra persona. Esos son los mismos. Son ellos. Que así sea. Cuando los uses, oblígalos en el nombre de las brujas del norte. C se levantó de su posición en cuclillas. Te deseo suerte, buscador. Suerte, no existe tal cosa. Tal vez, pero recuerda Vaques quien erimel en altibla.
Antes de que las palabras pudieran registrarse, la mujer ya había salido del callejón y ninguna cantidad de búsqueda podría revelarla. La cocina ídola era tan frecuente en su antiguo mundo que la mayoría de la gente ni siquiera la consideraba extranjera, pero aquí no se había integrado a la sociedad en general, a pesar de toda la inmigración que se remontaba a años atrás. Me pregunto si es por eso que los restaurantes franceses eran vistos como tan elegantes. No hubo una ola de inmigrantes pobres para agregar su mezcla al crisol. La matria la acompañó a su mesa donde el mayor Ilan ya la estaba esperando. Él se levantó cortésmente y se sentó cuando ella lo hizo. Gracias por acceder a comer conmigo esta noche. Parecía bastante malo que el héroe del puerto no recibiera al menos una pequeña compensación. Por favor, no lo hice por una recompensa. Nosotros, debo decir, tengo un excelente equipo. Pero las recompensas son buenas, me pregunto si tiene algo en mente. Germania quiere tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Sería inconcebible para nosotros mantenernos a un lado simplemente porque no habíamos resultado heridos por el accidente. Ella hizo una pausa. ¿O se ha considerado un ataque? El alcalde parecía incómodo. Hay un alto hombre en camino para encabezar la investigación. Edwin Hopper, puede que hayas oído hablar de él. J. Edwin Hopper. He oído el nombre antes. Es confiable. Es un perro de caza cuando está en el camino y un bulldog cuando tiene los dientes en su objetivo. Sacudió la cabeza. Más allá de eso, es demasiado nuevo, no tenemos ninguna pista de la que pueda hablar. Hicieron una pausa mientras el mesero les traía los aperitivos. Pero basta de tanta charla, hay temas más agradables, seguramente. Mientras conversaban, Ilan estaba examinando al embajador y se sorprendió por lo que vio. Pensé que la habían barajado en esta posición solo para sacarla de Europa, pero es inteligente como una tachuela y atractiva para empezar. Me hace desear poder contratarla para mi administración, porque es más inteligente que casi todos los que tengo en la oficina. Escuché que eras ferroviario antes de dedicarte a la política. ¿Sigues manteniendo la mano dentro? Su rostro se iluminó. Ah, esos eran los días. Puedes sacar al hombre de la baranda, pero no la baranda del hombre si puedo robar una frase. Me gustaría recibir sus comentarios sobre una idea que se nos ocurrió en TVD. Tienes antecedentes de trabajador y también experiencia de liderazgo. Sacó un cuaderno de su bolso junto con un bolígrafo de titanio que usaba preferentemente. Aunque odiaba la necesidad de la cartera, reconoció la conveniencia de la misma cuando no tenía bolsillos. Lo que estamos comenzando a implementar en Germania y partes de la República de Francois es un sistema de contenedores estandarizado. Su bolígrafo voló sobre el papel debido a una larga práctica. Estos contenedores están diseñados para trabajar en trenes, camiones, barcos o muelles. Puede fijarlos a la cama de un tren o el remolque de un camión en minutos. Según nuestros estudios, puedes cargar o descargar un barco en unas 18 horas. Espera, dijiste horas. No son días. No es una exageración. Hemos realizado pruebas exhaustivas y se puede reproducir fácilmente con solo un poco de práctica. Los contenedores se cierran entre sí y son a prueba de agua, por lo que se pueden enviar de manera segura fuera de la bodega del barco o se pueden almacenar sin almacenes, ya que se pueden cerrar con llave. También se pueden apilar para un almacenamiento y envío más eficientes. John miró los bocetos, especialmente los de las esquinas, y pudo entender fácilmente cómo funcionaba el sistema. Habiendo trabajado en el ferrocarril durante años y siendo el alcalde de uno de los puertos más grandes del mundo, instantáneamente captó el poder del sistema. Dios mío, esto es revolucionario. Llevaría años cambiar la infraestructura, pero después de eso, si el tiempo es dinero, esta es una mina de oro. La estandarización es difícil de forzar. Tanya se encogió de hombros. ¿Qué fuerza? Normalmente, diría que tendrías que obtener mucha aceptación y consenso, pero actualmente nos estamos convirtiendo a este sistema en Germania incluso ahora. Lo que necesitamos es un puerto allí y un puerto en cualquier otro lugar para demostrar que funciona. Una inversión mínima proporcionará la prueba de concepto. El alcalde Ilan se recostó mientras absorbía todo lo que acababa de mostrarse.
El tiempo en el puerto es de 3 semanas aproximadamente, el tiempo al otro lado del Atlántico es de menos de 2 semanas. Eso tomaría el tiempo de carga/descarga y lo haría completamente irrelevante. El único factor que importa sería el envío. Ella asintió y arrancó la página de su diario, la dobló una vez y se la dio. ¿Qué sucede cuando Nueva York se convierte en el centro de envío para la mayoría de los Estados Unidos? Comienza con el transporte marítimo transatlántico y luego se ramifica hacia el ferrocarril y la carretera. Incluso si no tiene la infraestructura en su lugar, es mucho más rápido descargar un contenedor que un barco. Es básicamente un pequeño almacén. Hablemos más sobre esto pronto. ¿Tiene los detalles completos disponibles? ¿Y cómo se te ocurrió esta idea? Esto convertirá a Nueva York en el principal destino de envíos internacionales. Nuestra ventaja sería inexpugnable, por supuesto. Ella sonrió mientras guardaba el cuaderno. He estado pensando en esto durante años. Uno de mis primeros trabajos de investigación después de unirme al ejército fue sobre logística. Es solo ahora que he podido seguir con esto y finalmente verlo fructificar. El primero, ¿exactamente cuántos años tenías entonces? Eso fue hace tanto tiempo, 11, tal vez. Ciertamente espero que tenga otros documentos que pueda seguir. Alcalde, ¿a usted no le gustaría que se usaran la mayoría de esos planes? Confía en mí. Notas. Un día antes del concierto, sí, por fin llegamos. Las cosas en los contenedores de envío. Todo fáctico. Es increíble lo difícil, lento, laborioso e incluso peligroso que solía ser la carga y descarga de barcos.